el miedo. ¿Qué es el miedo? Una palabra que tanto nos ha parado nuestros proyectos, nuestros logros. Es la palabra miedo. Nadie sabemos de dónde viene, pero todos sentimos miedos en alguna ocasión cuando queremos hacer algo. Y el miedo es un peligro en la finanza. Por eso el tema de hoy, ¿cómo te afecta ese miedo en tus finanzas? Te invito a que me sigas en mi programa Alas Propias, que es un programa dedicado para ti, para que aprendas de finanzas y de desarrollo personal. Hoy te voy a hablar de este tema muy importante, cómo esos miedos nos han paralizado siempre cuando queremos hacer algo. ¿Sabía que todos sentimos miedos en algún momento determinado? Que todos cuando queremos hacer algo lo hacemos, pero hay una diferencia entre las personas. ¿Cuál es la diferencia? Que uno con su miedo se lanzan a hacer las cosas, otros se paralizan. Entonces cuidado si a ti te está pasando eso y por eso tú ves que tú no estás avanzando en tu finanza, porque tú no estás haciendo la cosa. Tú sabes las cosas que se dicen sobre el miedo, cómo los mitos afectan la cabeza de nosotros, cómo pensamos con ese miedo tan aterrorizado que si gastamos el dinero no volvamos a conseguirlo, que el dinero nos nace de las matas. ¿Has escuchado todas esas cosas? Todo eso son miedos y límites que nos ponemos en la cabeza. Hay tantas cosas para no llegar hacia adelante, para no botar ese miedo. Y tiene que tener mucha cuenta con las personas con las que tú te juntas. ¿Por qué? Porque depende qué te digan, qué te entre en tu cabeza. Así tú vas a tener miedo. Hay personas que son especialistas, profesionales en meterte miedos, en decir que te va a ir mal, en decir que tú estás gastando tu dinero de más, en decir que tú no sabes invertir. Y ahí tú estás afectando tu finanza, afectando las cosas que tú quieres hacer. A veces tú pides opiniones que no debes pedírselas a la persona que no son indicadas, porque son personas que tienen un miedo más grande que tú y eso te está afectando ese miedo. Tienes que tener mucha cuenta cómo el miedo afecta tu bolsillo, cómo afecta tus cuentas, cómo no te deja avanzar, cómo no te deja invertir. Recuérdate que en los tiempos de antes, nuestros padres, nuestros abuelos, ellos tenían tanto miedo que ellos hacían un hoyo y guardaban su dinero porque creían que su dinero se le iba a perder. No lo ponían a crecer, pero sí lo guardaban en un hoyo donde luego ni se acordaban dónde estaba ese dinero. Entonces, cuidado con tus miedos que te están limitando. Cuidado con las cosas que tú no estás haciendo por culpa de ese miedo. Te voy a hacer un cuento muy breve. Había una persona que me contó su historia de su padre. Su padre tenía tanto miedo que tuvo un negocio y no sabía si estaba ganando ni perdiendo porque no quería sacar la contabilidad de su negocio, no quería saber a cómo compraban para vender porque tenía miedo de saber que iba a perder. Entonces tienes que tener cuidado cómo esos miedos te están haciendo perder y no te están dejando avanzar. Recuerda, no hay límite, los límites los pones tú. Y en cualquier ocasión sentimos un miedo que no nos deja avanzar, un miedo que nos paraliza. Y tú te has preguntado cuál es tu miedo, por qué hoy tú no estás avanzando como tú debes avanzar, por qué tus finanzas no están creciendo como deberían crecer. Entonces tú tienes que hacerte un análisis tú mismo y mirar cuál es tu miedo más grande. ¿Cuál es ese miedo que no te deja llegar al lugar donde tú debes llegar? Que no te deja dar ese próximo nivel que ya tú te mereces y que ya tú estás capacitado para llegar a ese próximo nivel. Pero por el miedo, por la zona de confort que va junta con el miedo, cuando nos acomodamos, cogemos miedo, nos intimidamos. La comodidad nos intimida y pensamos que lo vamos a poder volar a ese nivel donde queremos llegar, donde ya sabemos que tenemos capacidad para llegar, pero por el miedo nos quedamos siendo pequeños y vienen otras personas que quizás tienen menos experiencia que nosotros o tienen menos cosas que saben que nosotros, pero ellos botan ese miedo, y los salen a volar y nos pasan por el lado y nos quedamos
pero ven acá, ¿y cómo creció tan rápido? Esas personas se lanzaron con ese miedo, pero tú tienes tanto talento, tú tienes tantas cosas, pero el miedo no te deja avanzar, no te deja llegar donde tú quieres llegar. Entonces tienes que tener mucha cuenta con el miedo en tus finanzas, porque a veces tú no ves la cuenta crecer, a veces tú no ves por qué no estás avanzando. ¿Por qué no pasa de nivel que ya te lo merece, que ya tú sabes que tienes la experiencia para llegar a ese nivel? Pero ese miedo escénico no te deja pasar de ese nivel. Ese es un miedo traicionero. Ese es el miedo que nos acompaña a todos los lados, a cada parte que nosotros vamos. Y nos dice que no lo vamos a lograr, que no vamos a poder. Porque es un miedo escénico que nos agarra, que nos cohíbe de tantas cosas que sabemos que sí tenemos potencial, que sí nacimos para florecer en esa área, pero con el miedo no podemos avanzar. Entonces yo te invito a que tú cojas una hoja y un lápiz y anote todas esas cosas que te están paralizando, todo ese miedo que no te deja avanzar, que no te deja ponerte en el lugar que ya tú sí debes de estar, en el nivel que ya tú debes estar, porque ya tú estás preparado para ese nivel. Solamente tienes que botar ese miedo, solamente tienes que prepararte y mirar en qué tú estás teniendo miedo y lanzarte con ese miedo, porque ese miedo es natural, que todos lo sentimos, pero unos lo dejamos y nos lanzamos. Nada más pueden pasar dos cosas: o no lo vas a lograr o lo vas a lograr. Pero ¿cuál es mejor? Lanzarse con el miedo y no quedarse paralizado con el miedo. Porque cuando te lanzas con el miedo, ya tú sabes que tú puedes lograrlo. Puedes saber en qué fallaste y puedes volver a recuperarlo y quitarte ese miedo. Pero cuando tú nunca te lanzas, tú siempre vas a morir con ese miedo. Y esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado mi tema del miedo y recuérdate, siempre pregúntate cuál es tu miedo, qué tengo que hacer hoy yo para mejorar ese miedo, para yo avanzar en ese nivel que ya yo sé que tengo capacidad. Que tengan un excelente día. En la próxima seguimos hablando sobre otros temas de finanzas. Recuerda seguirme en mi canal, A Las Propias, y ya te invito a que te inscribas a mi canal, porque esos miedos, esas cosas, lo vamos a trabajar juntos, esas emociones, esa finanza, porque tú no estás avanzado. Yo te voy a ayudar para que tú conmigo de las manos, como yo he ido superando esos pasos, como yo he ido botando ese miedo, te voy a enseñar en mi canal A Las Propias. Nos vemos en una próxima entrega de A Las Propias y te invito a seguirme, alaspropias.net.